Buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo a nuestra webconferencia correspondiente a la etapa 4 del curso Sistemas Dinámicos del periodo académico 1602. ¿Me confirman, por favor, si ya se está visualizando la pantalla? Sí, tutora, sí se visualiza. Sí, señora, ya. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, esta etapa 4 corresponde a algo que se denomina espacio de estados. Entonces, como hemos venido haciendo, nosotros podemos modelar los diferentes modelos, sistemas físicos de diferentes formas. Una de ellas es espacios de estados. Entonces, cuando se aborda el control de procesos físicos, se realizan por lo general 3 etapas. La primera es obtener un modelo matemático que proporcione un comportamiento lo más cercano posible al sistema físico. ¿Cómo lo hacemos? Por lo general se realiza aplicando todos los principios físicos que determinan el comportamiento de ese sistema. Entonces, por medio del sistema como tal, nosotros podemos determinar qué principios físicos se encargan de su comportamiento y de esta manera obtenemos unas ecuaciones que van a modelar ese sistema. Entonces, eso fue en pocas palabras lo que nosotros hicimos en la primera actividad de este momento intermedio, es decir, cuando modelamos los sistemas en el dominio del tiempo. Entonces, aplicamos principios físicos, ya sea ley de Newton, aplicamos leyes de Kirchhoff, según correspondiera al tipo de sistema. El otro paso o la otra etapa es analizar las propiedades más importantes del proceso por medio del modelo matemático obtenido. ¿Qué se hace en este caso? Partiendo de las ecuaciones que nosotros ya teníamos, que ya hallamos ecuaciones matemáticas, empezamos a mirar como los posibles comportamientos que podía presentar ese sistema. Es decir, que dependiendo del orden, hallábamos la transformada de Laplace, hacíamos un proceso y llegamos a obtener la función de transferencia. Y dependiendo de si el orden de la S que representaba la función de transferencia era 2, 3, 4, 1, nosotros determinamos si el sistema era de primer orden, segundo orden. Con esa función de transferencia al denominador, nosotros también determinamos el número de polos que teníamos y la cantidad de polos nos daban más información. Podíamos determinar si el sistema era estable o no, dependiendo del lugar de ubicación de esos polos en el semiplano cartesiano. Podíamos también analizar hasta qué punto iba a llegar el sistema del teorema de valor finito, que era el comportamiento estacionario. Y con los sistemas de segundo orden podíamos también analizar el transitorio, es decir, cuánto tiempo tardaba para activarse, en cuánto tiempo llegaba al 70% de la señal para estabilizarse. Entonces, todo eso lo podíamos realizar cuando trabajamos en el dominio de la frecuencia. Y ahora aparece una tercera etapa que dice que una vez comprobadas las características del modelo y del sistema, se puede diseñar un sistema de control que proporcione y o garantice determinadas especificaciones de acuerdo con el diseño deseado o esperado. Entonces, ¿a qué debemos llegar finalmente cuando nosotros hacemos un modelado? A que nosotros podemos generarle algunos sistemas de control. Ya pues lo que les he dicho más adelante es que ustedes van a hacer ese tipo de representaciones. Pero entre el primer y el segundo paso o etapas que nosotros vimos, aparece una tercera o una complemento a estas dos que nos va a representar o nos permite representar una ecuación de una manera diferente, que son los famosos espacios de estados. Entonces, estos espacios de estados aparecen sobre todo cuando nosotros tenemos sistemas de orden superior. Pues en este caso nosotros tenemos sistema de segundo orden o en uno de los ejercicios tenemos de orden 4, pero pues no hay inconveniente, también lo podemos hacer y vamos a ver cómo se hace el procedimiento, cómo es el desarrollo, pero no hay inconveniente. Pero también se aplican sobre todo cuando tenemos sistemas con diferentes entradas y diferentes salidas. Entonces ahí esa es como su principal aplicación. Entonces, como lo hemos venido hablando desde el principio, nosotros tenemos esto. Este diagrama completo nos representa un sistema real. Es donde nosotros tenemos una planta, que es donde nosotros hemos estado trabajando. Lo que nosotros hemos trabajado son plantas. Lo que hemos hecho es modelar plantas.
Y simplemente, ¿qué es lo que se va a hacer con eso que hemos hecho? Que nosotros lo vamos a llevar a un bloque de medición para garantizar una acción de control. Y de esa manera estamos permitiendo que el sistema por sí mismo genere una acción. Entonces, como nosotros hemos dicho que nuestro eje central de sistemas dinámicos ha sido modelar de diferentes formas la planta, entonces hay tres formas de representarlo. Entonces ya vimos que el dominio del tiempo nosotros trabajamos con las ecuaciones diferenciales. En el dominio de la frecuencia nosotros trabajamos con la función de transferencia. Entonces ahora en el modelo de espacios de estado vamos a trabajar cómo es o qué significa esa representación de espacios de estados. Entonces estos espacios de estados nacen de la necesidad de trabajar con sistemas complejos en donde se requieren bastantes procedimientos. Entonces, lo que les decía, cuando tenemos sistemas más amplios, tenemos sistemas con múltiples entradas y o múltiples salidas, o son sistemas cuyo comportamiento varía con el tiempo. Es decir, que en cada instante de tiempo nos da una representación o un comportamiento diferente. Entonces, por eso se llaman espacios de estados, porque vamos a trabajar como con esos instantes que está cambiando el sistema. Entonces, en sí, ¿qué viene siendo el estado? Entonces, en los sistemas dinámicos se define como el conjunto más pequeño de variables que determinan el funcionamiento del sistema cuando se conocen dichas variables en un tiempo inicial. Es decir, nosotros partimos de su comportamiento inicial y con eso podemos determinar cómo o estimar, por llamarlo así, cómo puede ser su comportamiento más adelante partiendo de unas ecuaciones que ya obtuvimos matemáticamente. Y esos estados nosotros los vamos a representar por medio de variables de estado. Entonces, las variables de estado son los conjuntos de las variables que van a determinar el sistema dinámico. Entonces, las variables de estado van a ser las mismas variables que nosotros hemos estado trabajando, es decir, aquellas que van a cambiar con el tiempo. Entonces, recordemos que el estado son los instantes más pequeños en donde vamos a encontrar cambios. Entonces, por eso las variables de estado son las variables que nos garantizan esos cambios. Entonces, llevándolo a palabras más comunes, son aquellas variables que vamos a encontrar que dependen de las derivadas en las ecuaciones diferenciales. Y acá pues nos aparecen unos términos que son ecuaciones de estado y pues también aparece como matrices o vectores de estado. Entonces, como tal, las ecuaciones de estado son estas dos ecuaciones que encontramos acá en la diapositiva en la parte inferior. Entonces, encontramos que nos aparece una letra A, una letra B. La letra A siempre va a estar acompañando a la variable X. Y la variable X, ¿qué vendría siendo en este caso? Las variables de estado. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos acá, antes del igual, X punto. Y X punto son las derivadas, ¿cierto? Entonces, para que vayamos teniendo idea qué es lo que vamos a encontrar de nuestra ecuación de estado, de qué va a estar compuesta. Y acá tenemos que la variable B o la letra B, que no sabemos por ahora qué es, va a acompañar U de T. Y U de T ya vimos que es la entrada del sistema. Entonces, en esta primera ecuación, ¿qué encontramos? Que está compuesta de las variables de estado y de la entrada del sistema. Y nos aparece una segunda ecuación y esta segunda ecuación es Y. Ya sabemos que la Y representa la salida del sistema. Entonces, ya sabemos que también va a estar compuesta con las variables de estado y con la entrada del sistema. Entonces, eso es como el punto al que debemos llevar las ecuaciones que nosotros hallamos en nuestra actividad de la etapa 2. O sea, esas ecuaciones diferenciales tenemos ahora que llevarlas a esa representación. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, nos dice que las variables de estado son la representación moderna que se tiene para describir el comportamiento de los sistemas dinámicos empleados en diferentes sistemas físicos. Entonces, es una forma diferente de representar las variables cambiantes en los sistemas físicos. Y tenemos la ecuación de estado del sistema y la ecuación de salida del sistema, que son las dos ecuaciones que nosotros acabamos de ver. Pero cada una está compuesta por la letra A, B, o C y D. ¿Y qué son ellas? Entonces, la letra A nos indica que es la matriz dinámica o la matriz de estado, es decir, la matriz que va a estar cambiando, la que tiene los datos que van a estar cambiando. La matriz B nos dice que es la matriz de control o matriz de entrada, es decir, la que va a depender de los datos que están ingresando al sistema. La matriz C es la matriz de lectura o matriz de salida, los datos que vamos a tener a la salida de mi sistema. Y la matriz D se dice que es la matriz de paso o matriz de transmisión directa. En este caso son las que nos relacionan cuando tenemos diferentes entradas o en su defecto cuando tenemos modificaciones o errores
en las diferentes señales. Entonces, el espacio de estado es una forma de representar un sistema dinámico en función de n ecuaciones. ¿Qué significa este dato? Que nos diga que hable que son de n ecuaciones. Que eso va a depender, o esta cantidad de variables que nosotros tengamos acá, depende de la cantidad de variables de estado que nosotros tengamos. Los ejercicios que ustedes tienen, ¿cuántas variables tienen? En algunos casos tienen 2, en otros casos tenemos derivada segunda, que pues eso nos va a ampliar, ya estaríamos hablando de unas variables de más. Entonces, esas matrices se van a representar de la siguiente forma. Entonces, la matriz de estado, vamos a tener, como su nombre nos indica, es una matriz, entonces debe ser una matriz cuadrada. ¿Qué significa que sea cuadrada? Que vamos a tener el mismo número de renglones por el mismo número de columnas. Tenemos la matriz B, que en realidad cuando nosotros tenemos una sola entrada, como los casos que tenemos en el ejercicio, esa matriz B se viene a convertir en un vector. ¿Por qué? Porque solamente vamos a contar con una entrada. Tenemos la matriz C, que es la matriz de salida. Para el caso actual tenemos una sola salida. Entonces, por lo tanto, vamos a hablar de un solo renglón. Y la matriz de transmisión directa, en este caso, nosotros la estamos asumiendo como 0 en todos los ejercicios porque no tenemos una perturbación externa o un dato adicional. Entonces, por ese caso, aparece como 0. Entonces, ¿cómo vamos a llevar eso para el desarrollo como tal, teniendo en cuenta los ejemplos que hemos venido desarrollando en las webconferencias? Entonces, lo que habíamos hablado, en la webconferencia, los 2 ejercicios que nosotros usamos, tenemos 2 variables. Entonces, teníamos una variable 1, que es el voltaje en el condensador, entonces su respectiva derivada, y una variable 2, que es la corriente en la bobina y su respectiva derivada. Entonces, por lo tanto, acá van a llamarse x1 punto y x2 punto, que eso pues ya lo vimos en la actividad pasada, porque se llamaban punto, porque representan las derivadas, ¿cierto? Entonces, esto como tal, la representación base que tenemos a nivel general, ¿cómo la vamos a convertir nosotros al sistema o al ejercicio que tenemos? Entonces, simplemente es las variables de estado, la entrada, que en este caso pues se llama B, perdón, la entrada que se llama B, y las derivadas en el mismo orden. ¿Qué es importante que nosotros tengamos presente en este caso? Que si nosotros decimos que la variable 1 va a ser tomado de la ecuación del voltaje en el condensador, esa va a ser el primer dato que yo voy a ubicar acá en esta parte, en este vector. Si yo digo que la segunda es la derivada de la corriente, entonces esa va a ocupar el segundo puesto. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo decir que la primera variable, x1 punto, va a ser la derivada del voltaje del condensador, pero arranco con la corriente en la bobina. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo las variables. Entonces, ese orden lo tengo que garantizar. Tanto para A como para B como para C. Entonces, ese orden no va a cambiar. Entonces, acá está lo mismo, lo que les estaba diciendo. Para C, pues D ya sabemos que lo asumimos como 0, entonces se cancela, pero para C asumimos exactamente el mismo orden. Entonces, lo que llamamos como X1 y X2 tiene que sostener el mismo orden, voltaje del condensador y corriente en la bobina. Tiene que garantizarse que lo que hacemos para A, lo hacemos para B y lo hacemos para C. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con el mismo ejercicio que venimos utilizando, que usamos en las 2 actividades, las 2 conferencias anteriores. Entonces, teníamos la ecuación 1, que acá la llamamos la derivada de la corriente en la bobina, y este era el resultado. Y la ecuación 2, que es la derivada del voltaje del condensador, y tenemos el respectivo resultado. Y nos decían que la salida era lo que nosotros íbamos a evaluar como el voltaje en el condensador. Entonces, hacíamos ese proceso, y en la actividad de la función de transferencia, nosotros habíamos obtenido una función de transferencia equivalente a 3 sobre 18c cuadrado más 56s más 3, y era derivada de estas ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que demostrar que independientemente si yo trabajo con este modelo en el dominio del tiempo, con esas 2 ecuaciones, si trabajo con esta ecuación de la función de transferencia, o en su defecto, si voy a trabajar con el desarrollo que hallemos ahorita con los espacios de estados, tenemos que llegar al mismo punto. Entonces, tenemos la ecuación
Entonces, nos decía el procedimiento que teníamos dos variables, entonces teníamos una matriz 2 por 2, 2 columnas y 2 renglones. Entonces, comenzamos. Dijimos que en este caso la variable x1 va a ser la derivada del voltaje en el condensador. Tomamos esa ecuación y empezamos. Si decimos que la primera es x1, es la derivada del voltaje en el condensador, por lo tanto x1 punto. Por lo tanto, x1 va a ser el voltaje en el condensador. Por algo los estoy relacionando acá con el mismo color. Entonces, ¿cuál término tiene que ir acá en este primer espacio de esta matriz A? El término que está acompañando la variable voltaje en el condensador en la ecuación de x1. ¿Y ese término cuál es? Menos un noveno. No puedo decir que solo un noveno porque él está multiplicado por menos 1. Entonces, tenemos que utilizar el signo también. Entonces, tiene que ir por menos un noveno. Entonces, acá ya lo ubicamos. Y continuamos. Entonces, ¿qué debe ir en el segundo renglón? Lo que equivale a la segunda variable. En este caso, ¿cuál es la segunda variable? La corriente en la bobina, por algo la estoy representando con el color verde. Entonces, ¿cuál es ese término? En ese caso, tendría que ser un tercio positivo porque pues está con signo positivo. Y acá ya nos aparece un tercio positivo. Y vamos ahora con el siguiente, que sería el vector B. ¿Y cuál sería el término que acompañaría? Se supone que es lo que multiplica la entrada. Si nosotros miramos la diapositiva anterior, acá no teníamos nada. Pero acá en esta nueva diapositiva ya nos aparece este dato. Nos aparece 0 multiplicado por el voltaje de entrada de la fuente. Entonces, como nosotros ya sabemos que si no había nada es porque ahí hay un 0. Y el 0 multiplicado por cualquier término, variable, número, lo que sea, nos anula y nos da también un 0. Pues por lo tanto, el término que nosotros vamos a relacionar acá, pues tiene que ser el 0. No lo podemos dejar en blanco. Entonces, por eso acá lo hacemos que aparece, pero sigue siendo el 0. Ya tenemos el primer renglón que equivale a la primera ecuación. Ahora ya pasamos a la segunda ecuación. La segunda ecuación vendría a ser lo equivalente a la derivada de la corriente en la bobina. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué debe ir en el primer dato del segundo renglón? Lo que acompaña al voltaje en el condensador. ¿Cuál es el término que acompaña al voltaje al condensador? Un medio positivo. Entonces, ese es el término que vamos a relacionar, un medio. Ahora el término que acompaña a la corriente en la bobina, menos 3. Entonces, ese es el dato que vamos a relacionar, menos 3. Y ahora nos dice que el término que acompaña a la señal de entrada. En este caso, sí tenemos voltaje de entrada multiplicando por un número diferente de 0 y equivale a un medio, que es el que se relaciona acá. Entonces, ahí ya tenemos relacionada nuestra primera ecuación. Entonces, tenemos la matriz A, lo que vendría a corresponder a la matriz A, y lo que vendría a corresponder a la matriz B. Pues como ya les dije, como estamos hablando de una sola salida, se nos convierte en un vector. Esta sería nuestra primera ecuación de estados. Ya nos queda hallar Y, que sería lo correspondiente con la salida. Entonces, nos dice que la salida equivale al voltaje del condensador. Entonces nosotros sabemos que estamos hablando de X1, que es el voltaje en el condensador, X2, que es la corriente en la bobina, y U, que es el voltaje de entrada. Entonces, igual tenemos que llevar esta ecuación a la misma representación. Sabemos que es 1 por el voltaje en el condensador. ¿Por qué 1? Porque está multiplicado por la unidad. Más 0 por la corriente en la bobina, más 0 por el voltaje de entrada. ¿Por qué razón? Porque no podemos dejar esto en blanco. Y simplemente venimos y hacemos la representación. Entonces, acá vendría a quedar el 1, acá vendría a quedar un 0 y acá vendría a quedar un 0. Ahí. Y eso es lo que tenemos acá en la parte inferior. Entonces, aquí ya obtenemos nuestra segunda ecuación de estado, que representa la salida. Y esto es lo que nosotros tenemos como ecuaciones de estado. Ecuación de estado 1, que es la como tal de las variables de estado, y esta ya es nuestra función de salida, de representación de espacios de estado. ¿Cómo podemos comprobar nosotros esto con MATLAB? Es muy sencillo. Por código, por comando, nosotros desarrollamos esto. Tenemos un vector
perdón, una matriz A, y pues, bueno, tenemos, según en la teoría nos dice que son 4 matrices. Entonces tenemos A, B, C y D. ¿Cuáles son esos datos? Los que acabamos de hallar. Menos un noveno, un tercio, un medio, menos 3. ¿De dónde tomé esos datos? Esos datos son estos de acá. Menos un noveno, un tercio, un medio y 3. Por lo tanto, B es 0 y un medio. ¿Qué es lo que tenemos acá? B es 0 y un medio. C es 1 y 0 y D es 0. Y MATLAB tiene una función que nos permite hacer el cambio de representación de espacios de estados, SS, espacios de estados en inglés, 2 representa el to o hacia TF, función de transferencia. Entonces esta función SS2TF lo que hace es convertirnos en función de transferencia la relación que tenemos en espacios de estados entre las matrices A, B, C y D. Y nos los convierte en una relación de numerador y denominador. Y ya después con la función de transferencia, la ecuación de la función de transferencia, como ya lo utilizamos en la actividad anterior, TF, de la relación numerador con denominador, nos entrega la función de transferencia. Pero entonces acá me entrega que la función de transferencia es 0.1667 sobre S cuadrado más 3.111 S más 0.1667. Pero según la teoría que nosotros desarrollamos en la tarea pasada, nos decía que la función de transferencia era 3 sobre 18S cuadrado más 56S más 3, pero no son los mismos datos. Entonces, hay una cosa y es que MATLAB nunca nos va a entregar una función de transferencia que no acompañe con la unidad a la S de mayor exponente, en este caso la S cuadrado. Siempre va a estar acompañado por la unidad, nunca nos va a dar un dato diferente. Pues, por lo tanto, este 18S nosotros tenemos que llevarlo a la unidad y así podemos decir que el resultado es el mismo o no es el mismo. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente todos los términos de esa ecuación los vamos a dividir en 18. Entonces, 3 sobre 18, 18 sobre 18, 56 sobre 18 y 3 sobre 18. Y obtenemos la función de transferencia. De esta manera hemos demostrado que es exactamente la misma función de transferencia que acabamos de hallar con la función de MATLAB utilizando los espacios de estado. Por lo tanto, hay congruencia entre las ecuaciones de estado que nosotros obtuvimos, la función de transferencia que hallamos en la etapa 3 y este desarrollo de espacios de estado. El desarrollo tiene que darles exactamente lo mismo, tiene que coincidirles. Si de pronto no les coincide el numerador y este último dato del denominador con el que ustedes tenían en la función de transferencia que hallaron matemáticamente, es porque tienen algún error en algún signo en el desarrollo matemático, porque tienen que coincidir los datos. Y ya cuando pasemos a Simulink, el procedimiento o la comparación que ustedes van a hacer es el dato que, el comportamiento gráfico de la función de transferencia versus el comportamiento con espacios de estados. En el mismo bloque de la librería, donde aparece la función de transferencia, eso es en continuos, aparece el bloque de espacios de estados, que es este bloquecito que estoy señalando acá. Y cuando ustedes le dan doble clic para configurar los parámetros, les va a aparecer como se relaciona acá en la parte inferior. Les dice que ustedes indiquen qué es A, qué es B, qué es C y qué es D. Una forma es que ustedes representen así como lo estamos relacionando, A, B, C, D, exactamente el mismo nombre con el que ustedes lo nombraron acá. Sí, porque esto lo estamos haciendo, estos comandos o este código está en la ventana de comandos de MATLAB. Entonces, lo que quede guardado ahí, yo lo puedo llamar desde Simulink. Entonces, esos mismos datos los puedo nombrar así como lo hicimos acá. O la otra forma es, en cada uno de estos renglones, copiar tal cual lo relacionamos acá. Entonces, yo pude haber hecho acá este mismo código. Abro el paréntesis, menos un noveno, espacio, un tercio, punto y coma, un medio, espacio, menos 3 y cierro. Y eso mismo lo pude haber relacionado acá en el lugar de la A. Cualquiera de las dos formas es válido. ¿Por qué razón decidí ahora, optamos ahora porque ustedes relacionen A, B, C o D?
porque en algunos casos por la configuración que tienen en el teclado no les reconoce el punto y coma o no les está reconociendo los corchetes. Entonces, por esa razón, pueden dejar con el mismo código que ustedes están relacionando acá por comando, llamarlo allá cuando están haciendo la configuración de parámetros de los espacios de estado. Y acá finalmente tenemos el comportamiento gráfico. Este scope corresponde a la salida del osciloscopio 1, que es el que se obtiene de la función de transferencia. Y este scope 1 es lo que tenemos a la salida de la representación de el osciloscopio 2, que está en los espacios de estado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos exactamente el mismo comportamiento gráfico. Entonces, a eso es a lo que tenemos que llegar, a demostrar que lo que nosotros obtuvimos en la función de transferencia y lo que obtenemos acá, tanto gráficamente como en esta demostración de las ecuaciones, pues es exactamente lo mismo. ¿Por qué tiene que ser lo mismo? De pronto alguien estará diciendo, pero ¿por qué si es un proceso diferente, totalmente diferente? Pues es el mismo porque nosotros estamos partiendo exactamente desde las mismas ecuaciones diferenciales. Si este es nuestro punto de partida, tanto la función de transferencia como el desarrollo en espacios de estados nos tiene que llevar exactamente al mismo punto. Entonces, eso es el procedimiento que se está solicitando en este momento en el desarrollo de esta actividad etapa 4. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, profe, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, Eder, buenas tardes. Bueno, listo, profe. Por ejemplo, aquí usted tiene las dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces, digamos, le entiendo, esas dos ecuaciones que que trabajamos en la tarea pasada, en la tarea 3, digamos, ¿será que le puedo compartir pantalla, profe? Ya, regálame un segundo, dejo de compartir y le habilito para que puedan compartir. Para yo mostrarle como algo aquí que... Ya puede compartir. Regálame un segundo y ya le comparto pantalla. Mientras tanto, mientras que nos comparte pantalla, de pronto si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, profe, ya la pueden ver. Aparece que está cargando la pantalla. Perfecto. Ok, ya. Bueno, listo, profe. Entonces, si usted se fija aquí como yo la coloqué, mire, a mí como es el ejercicio C, donde trabajamos con el torque, mire que yo tengo aquí la primera derivada, ¿cierto? Esta derivada, ¿sí o no? Sí. Y tengo esta segunda derivada de tita, ¿sí o no? Sí. Lo mismo tengo en la ecuación 2, esta derivada y esta derivada. Bueno, entonces, una preguntita. Estos valores, digamos, usted en el ejercicio que nos está dando de referencia, ya usted en ese caso tiene ya los coeficientes. Digamos, yo para sacar mi coeficiente aquí utilizo los mismos datos de que hicimos en la guía, de que R vale, digamos, el valor de Sí, los señor. tres primeros números, los reemplazo, ¿cierto? Los mismos datos, exactamente los mismos datos. Bueno, pues bueno, esa es una de mis grandes dudas, porque bueno, ¿y dónde sacamos los valores, cierto? Listo, entonces no hay problema por ese lado. Pero como yo cogí el ejercicio más difícil, entonces, profe, aquí, o sea, yo con estos valores, ya con esta respuesta que usted me da aquí, que ya yo reemplazo, pues ya yo voy a tener una guía grande. Pero ¿qué hago yo ya ahora yo con estas dos derivadas? Porque bueno, usted trabajó con una, entonces pues yo la otra, ¿cómo la pongo a trabajar? Ok, porque... a eso es bueno que hayamos llegado, porque cuando tú hiciste el desarrollo anterior, ¿qué hiciste con esas dos derivadas que tienes ahí, derivada de teta que tienes al final de ecuación 1 y de ecuación 2? Bueno, que yo me acuerde, ellas quedaron,
De pronto, si yo la puedo ver por aquí, qué pena. Yo miro aquí rapidito esas dos ecuaciones. Creo que es la tarea 3. No tiene tanta cosa que se pierde. Creo que en esa fue. Un segundito, profe, yo le digo. Bueno, mientras tanto, y eso mismo que te está pasando a ti, posiblemente quienes tienen el ejercicio 1, que tenemos dos ecuaciones de orden 2, o sea, las derivadas están en orden 2. Ese sistema que aparentemente nosotros decimos son dos ecuaciones, no más, entonces va a tener una matriz de 2 por 2 y ya. No, ese sistema se les va a convertir en unas ecuaciones con más renglones. En tu caso, tú vas a tener una derivada de la corriente en la bobina, una derivada de teta y una derivada segunda de teta. Y una derivada segunda. Entonces vas a tener que analizar 3 renglones. Y lo que va a pasar con los compañeros que tienen el ejercicio A es que ellos también van a tener que analizar la derivada del desplazamiento de x1, la derivada segunda de x1, la derivada de x2 y la derivada segunda de x2. Entonces, en ese caso van a aparecer cuatro renglones. ¿Por qué? Vuelvo y les digo, porque acá les está apareciendo una derivada sencilla y una derivada segunda. Señor. Bueno, se me pegó este equipo, pero la intención es la que vale, porque verdaderamente me preocupan esas dos derivadas, porque esa otra usted me hizo otro renglón, pero no sé qué hacer con ese segundo renglón. O sea, tú tienes en este momento, ¿cuántas derivadas tienes ahí? Tienes la derivada de IL, tienes la derivada de teta Sí, y yo tienes la derivada tengo la derivada, de digamos. Eso, esta derivada, la de IL sobre, bueno, esta es la derivada, y la derivada de tita de teta, sí, estas dos. Sí. Bueno, la yo derivada pues, como segunda usted de teta. no nos da la referencia. Esta. Con esta sí no sabría qué hacer, porque con esta pues yo puedo iniciar el ejercicio, pero ya con esta sí no sé qué, porque igual mire que yo tengo, mire que aquí tengo voltaje de entrada. Tengo esta que acompaña es una de las variables, y esta acá es otra de mis variables. Ya tengo dos variables, esta con esta. Así, ¿cuáles son tus variables? Estas dos variables tengo yo. R sobre L. No, esos son L. números, son datos, son números, son constantes. Porque yo les digo, la resistencia vale tanto, la bobina vale tanto, la K vale tanto, así se les diga que son los 3 primeros números de la cédula. Bueno, listo, son constantes. Y L entonces es la variable. Ajá, pero también vas a tener otra que es la derivada de teta. Pero por fin, ¿cómo? Sí, la derivada de teta vendría siendo otra variable. Así le entiendo. Es otra variable, sí, señor. Y entonces, y K, ¿cómo la asumo? Que está como coeficiente de la derivada de tita. La asumo así, que esta KL, al darle yo valores, va a venir siendo el acompañante o el coeficiente de la derivada de tita, ¿cierto? Mira, así la entiendo yo, porque él está multiplicando aquí a la variable. Déjame, yo te comparto pantalla y ya te aclaro ahí esa parte, sí, para que me entiendas, ¿listo? Bueno. ¿Me confirman si ahí están visualizando? Sí, profe, ahí le estamos visualizando. Ok, tú tienes una variable que se llama IL. Tenemos IL, que ya sabemos que es la primera, ¿cierto? Y tenemos por acá una que vimos que vendría saliendo, la voy a dejar, a ver cómo, bueno, las voy a llamar de la siguiente manera.
Sabemos que es la derivada segunda de teta, ¿cierto? Viene de la derivada segunda de teta. Entonces le voy a decir acá que viene de la derivada segunda de teta, ¿cierto? Que son las dos ecuaciones que tú tienes. Y L sale de la ecuación 1 y derivada segunda de teta sale de la ecuación 2, ¿verdad? Pero tenemos una ecuación, en la ecuación 1 y en la ecuación 2 tienes derivada de teta. Nos viene a aparecer acá teta. Ese tercer término que nos está apareciendo es el que nos va a generar la variable que nos está haciendo falta y que tú me estás diciendo en ese momento. ¿Y yo qué hago con ella? Entonces, esto, cuando nosotros vamos a reemplazar por X1, por X2, ¿qué vendría a ser cada una de ellas? Entonces, esta viene siendo X1, esta viene siendo, ay, pero acá no. ¿Qué vendríamos reemplazando en cada una de estas? Entonces, simplemente lo que tú vienes a hacer acá es a decir, ay, otra vez hice lo mismo. Que esto va a ser lo que vas a llamar ahora como X2 y lo que antes me decías que era la segunda ecuación que tú tenías viene siendo en realidad X3. Pero asumiendo que esta simplemente es una derivada primero. Entonces, eso equivale a la derivada de teta que tú tienes ahí en la ecuación. En el desarrollo anterior, lo más seguro que tú debiste haber hecho es cuando aplicaste la Laplace, eso te quedó convertido en ese teta y la sumaste y las operaste porque estamos hablando que es esta misma variable. Listo. Pero en este caso nosotros no las podemos decir, si la despejo en una y la reemplazo en la otra, ¿qué hago con el resto? La ecuación se me convierte en una sola. Pero, ¿y qué hice? Nada, porque necesito llevarla a esta forma. Entonces, esta es la forma de mostrar su equivalencia. Entonces, tú vas a tener en realidad un sistema de 3×3, no de 2×2, como los que tienen el ejercicio de condensador, resistencia y bobina, o de 4×4 como los que tienen el ejercicio del sistema de masa resorte, sino tú vas a tener un sistema de 3×3. ¿Por qué? Porque nos aparece una corriente en la bobina, una derivada de teta, es decir, una velocidad angular, y una derivada segunda de teta, es decir, una aceleración angular. Entonces, tu sistema viene a ser un sistema de 3×3. Ah, bueno, profe, listo. Ahí pues ya me voy ubicando. Tranquila que yo la molesto por allá por el Skype. Tranquilo, ya ustedes saben ahí que tal vez no les conteste en el momento, pero ya por tarde al otro día o 2 días les estoy dando respuesta, entonces me escriben ahí, con gusto ahí verificamos, no hay problema. Listo, profe, sí, porque yo viendo, pues sí, pues con las dos, sí, pues bacano, los coeficientes, bueno, en fin, pero ya ahí aclaramos la dudita y ya podemos ir desarrollando un poco ya y aportando al foro. Sí, el tema es que es por el número de variables. Entonces, para quienes tienen el sistema de orden 4, o sea, el ejercicio A ver si encuentro por acá la imagen. Está por acá. Sí, voy a compartir acá esta imagen. Los que tienen el ejercicio A, entonces se les viene a convertir lo que les estaba diciendo. Nosotros teníamos en ese caso, en el ejercicio A, estamos hablando de derivada segunda de X1 y derivada segunda de X2. Entonces, como teníamos derivada segunda, cada una se nos convierte en 2. Entonces, X1 y su respectiva velocidad. Y X2 y su respectiva velocidad. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo llegar, y aplica lo mismo para tu caso, yo no puedo llegar a hablar de una aceleración. Hablo de un desplazamiento y hablo de una aceleración, pero para poder llegar a la aceleración desde un desplazamiento, pues tuve que haber generado una velocidad, ¿sí? Yo no puedo salir a correr desde que estaba gateando, salir a correr sin haber caminado primero. Entonces, esa es como la analogía.
Yo no puedo saltar de un desplazamiento x1 a una aceleración, que sería la derivada segunda de x, sin haber pasado por una velocidad. Entonces, a eso es a lo que hace referencia y es lo mismo que te estoy diciendo a ti. Entonces, en tu caso, tú tienes la derivada de teta, que vendría a ser la velocidad, y la derivada segunda de teta, que vendría a ser la aceleración. En este caso, pues angular, porque estamos hablando de un sistema rotacional. Entonces, y para los que tienen el ejercicio A, pues el sistema también vendría a quedar en esa misma configuración. ¿Listo? Entonces, los del ejercicio A, el sistema se convierte de 4x4. Los del ejercicio del sistema eléctrico con el motor es un sistema de 3x3. Y los demás es un sistema de 2x2. Igual deben llegar al mismo punto. Cuando ustedes obtienen la representación en MATLAB y hacen la comprobación de espacios de estado, se hacen todo el cambio de matriz de estados y función de transferencia, deben llegar al mismo punto. Entonces, igual lo que les comento, tanto el ingeniero Edison, que nos está acompañando, como desde mi parte estamos ahí pendientes, cualquier pregunta que tengan. Pues obviamente la idea es que los avances que ustedes vayan desarrollando los vayan aportando en el foro y vayan verificando con el ingeniero Edison. O si tienen alguna duda, pues por Skype también los podemos estar verificando. Pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Vale. Listo, profe. Ahora que empieza uno a hacer ejercicio, salen muchas preguntas. Sí. Así es de ahí. No sé si alguien más tenga otra pregunta o ya como dice, damos para que las que vayan surgiendo con los desarrollos de los ejercicios. Bueno, creo que van a ser las que van surgiendo con los desarrollos. Sí, profe, espere, yo le pregunto una pequeña ya, no, pero estamos como que ya un poquito ya más resuelto. Digamos, cuando yo le presenté la ecuación mía, ¿cierto? Ahorita que le di el pantallazo. Listo. Yo tengo una pregunta pequeñita aquí, porque es que a mí, digamos, yo solamente tengo una BI, o sea, una entrada en la primera ecuación, ¿sí o no? Y en la segunda, no, tendría que mirar el ejercicio anterior que hice para ver cómo me resulta como entrada aquí, porque yo aquí en la segunda no tengo ninguna entrada. Hay ejercicios donde si ustedes se dieron cuenta, espere, comparto acá atrás la pantalla. Si ustedes se dieron cuenta en el ejercicio, tengo dos ecuaciones. La de la derivada de la corriente, si presenta con la variable de entrada, si hay un dato que multiplica la variable de entrada, pero la derivada del voltaje no. Entonces, en ese caso, ¿qué fue lo que hicimos? Pues la entrada está multiplicada por 0 y se asume, y en la matriz nosotros relacionamos un 0, que era lo que les decía acá, que acá no aparecía nada, pero cuando hice el análisis me tocó relacionar que aparecía multiplicada por 0, porque yo no puedo dejar el vector acá sin ningún dato. Tengo que decir que acá, aunque sea 0, pero tengo que relacionarle el dato que lo acompaña. Entonces, eso sí se tiene que realizar. Entonces, puede que no exista, que no en todas las ecuaciones ustedes tengan las variables, que posiblemente les va a pasar, sobre todo los que tienen orden 3 y orden 4, o sea, en tu caso Eder, y en el caso de los que tienen la matriz, el ejercicio A, que van a encontrar matrices donde vamos a encontrar que es 0, 0, 1, 0 o 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque solamente están contando con esa derivada, como tú me estás diciendo, y acá no tengo nada más, no tengo entrada, y yo no sé cómo me va a quedar. Ahí es donde te van a aparecer esos que te estoy diciendo, 0, 0, 1, porque solamente van a contar con la derivada correspondiente, con el dato que corresponde a esa derivada. ¿Por qué? Porque no las tenemos, bueno, tú sí las tienes en tus dos ecuaciones, sí tienes derivada de teta, pero en el caso de los compañeros que tienen el ejercicio A, no les aparece derivada de x1 y derivada de x2, porque ellos saltan directamente a la segunda derivada. Entonces ahí es donde les van a aparecer esos ceros. Y estaba revisando acá un momentico en la guía, entonces lo que se les solicita son que entreguen las ecuaciones de espacios de estados, es decir, esta ecuación de estado y esta ecuación de salida. Ese sería el punto 2.
En el punto 3 les dice obtener las ecuaciones de espacios de estados y su correlación con la función de transferencia del sistema. Es decir, el desarrollo que hacemos acá con MATLAB, esa es la correlación entre espacios de estados y la función de transferencia. Les dice determinar la controlabilidad y observabilidad del sistema planteado por medio del procedimiento correspondiente. Entonces, hay en MATLAB una función que nos permite hallar la controlabilidad y otra función que nos permite hallar la observabilidad. Entonces, simplemente es con ese comando y ese en la relación, la controlabilidad es la entrada con la, desde la entrada vemos la salida y la observabilidad es desde la salida vemos la entrada, o sea, cómo funciona mi sistema. Entonces es con el comando que está relacionado para MATLAB. El quinto punto es la del diagrama de bloques que representa el modelo, que es lo que se está relacionando acá, el diagrama de bloques. Acá pues lo ideal es que ustedes comparen también con el que hicieron en el primer, en la etapa 2, es decir, el que hicieron con el dominio del tiempo. Entonces la idea es que ustedes comparen dominio del tiempo, dominio de la frecuencia y espacios de estado, es decir, que comparen los tres desarrollos que hemos hecho y que los tres desarrollos sean lo mismo. Y pero aquí en el, qué pena, le interrumpo, me coloca la pantalla anterior. Bueno, aquí aquí en Simulino usted nos está dando, digamos, las dos ecuaciones que tenemos. ¿Las vamos a colocar así como está o los resultados que nos den? Pues lo ideal es que ustedes, los datos que ustedes tienen y los modelos que ya hicieron, es decir, ustedes hicieron el de espacio, el de dominio del tiempo, entonces, que sería el que me haría falta acá primero, el de la función de transferencia que ustedes tienen y el de los espacios de estados que pues, van a obtener acá en este desarrollo. Y cada uno con sus respectivos osciloscopios. La señal de entrada, pues la que ustedes tienen. Acá, pues en mi caso, yo le puse que 1 y se me olvidó modificarle acá el step. Son con los datos que ustedes tienen para cada ejercicio. Qué pena creo que se me, en una duda. Esta función de transferencia es la misma que nosotros vimos, que la que nos dio el resultado que nos dio la actividad pasada. Esa es la que vamos a colocar aquí, la vamos a comparar con estas dos, con estos dos resultados. ¿No? Tiene que ser la misma que ustedes hallaron, o sea, la que obtienen acá, convirtiendo los espacios de estados a la función de transferencia, tiene que ser el mismo resultado de lo que ustedes hallaron en la tarea pasada. Profe, buenas noches. Una preguntita con respecto al diagrama de bloques, la representación que hay de la señal que entra a los 5 segundos, ahí no, ya no se suprimiría. No, la idea es que nos muestren que el comportamiento para las tres formas de modelarlo es la misma. Entonces la idea es que cada 5 segundos, sino que a mí se me olvidó configurar las 5, pero la idea es que también la tengan ustedes en su simulación. O sea, exactamente lo mismo que le hicimos a las dos tareas pasadas, acá también la hagan. Creo que en la actividad de función de transferencia la hicimos desde comando con step, pero pues es lo mismo acá. Simplemente es esa función de transferencia, agregarla a esta mezcla o a esta suma de señales. Entonces acá sí lo vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Profe, ¿ustedes nos regalan estas diapositivas? Sí, señor. Ya ahorita les enviamos, tan pronto subo el video a YouTube, le envío al ingeniero Edison las diapositivas y el enlace para que él me haga el favor y se los compartan en los foros y al grupo de Skype también las subimos. Ah, ok, vale, profe, muchas gracias. Profe, Bueno. y ya está que se termina el curso. ¿Puedes hablar un poquito más duro que no te estoy escuchando bien? Ya casi estamos terminando este curso. ¿Con cuántos puntos se pasa? Con 300 puntos. El curso okay, se aprueba con 300 puntos. Con esta actividad cerramos el momento intermedio, que equivalen a 375 puntos de los 500 que tiene el curso. Y nos queda la actividad final. La actividad final, bueno, aprovecho el espacio, es una evaluación, una prueba objetiva cerrada. Tiene una fecha única de presentación, un fin de semana. Es un único intento. Tienen 1 hora para presentarla. Son 10 preguntas aleatorias.
La recomendación es que utilicen Mozilla Firefox o Internet Explorer para presentarla, porque a algunos les ha presentado inconvenientes con Chrome, que no les aparecen los gráficos o las ecuaciones. Entonces, la recomendación es que utilicen Mozilla Firefox o Internet Explorer para presentar la prueba. Y es relacionada a los desarrollos que hemos hecho. La teoría es tomada de las diapositivas que se les han presentado. Los ejercicios pues son muy relacionados con lo que hemos visto, lo que hemos desarrollado y pues todo lo que se les ha presentado a ustedes. Entonces, eso es con relación a la última actividad. Y el curso se aprueba con 300 puntos. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Ah, y se me olvidaba también, tenemos para quienes no han entregado alguna de las etapas, 1, 2, o que tengan puntajes bajos y de pronto sientan que tienen en juego los 300 puntos de aprobación del curso, mañana les estaremos enviando por el correo interno del aula una oportunidad como de entrega y nivelación a quienes no han presentado o a quienes deseen mejorar su calificación. Es un único ejercicio que deben desarrollar, modelar en dominio del tiempo y en dominio de la frecuencia. Es decir, ese puntaje solamente se tendría en cuenta para las tareas 1 y 2. Entonces, habrían en juego 150 puntos para quienes deseen participar. Entonces, mañana que estén pendientes del correo interno del aula, que se les va a enviar esta información y con un documento. En ese documento pues van a estar todas las indicaciones del ejercicio que deben desarrollar, los datos y por dónde deben entregarlo. ¿Listo? Ah, listo, profe, está buena esa tarea, está buena. Listo. Entonces, cualquier cosa, quedamos atentos con el ingeniero Edison en el Skype y en los foros para empezar a retroalimentar y verificar. La idea es que pues logremos desarrollar las actividades lo mejor posible y que quede todo el tema muy claro, ¿no? Entonces, agradecerles por su participación en la webconferencia. Muchas gracias por estar ahí desde tempranos y primero pues también disculparme porque ayer se me cruzó con un tema de investigación que no pensé que se fuera a extender tanto, pero bueno, lo importante es que ya se pudo desarrollar hoy la actividad y agradecerles por su paciencia. Entonces, ¿El trabajo de mañana tendría tiempo para entregar solamente mañana o no, van a tener tiempo a la par con este desarrollo. La fecha de cierre va a ser la misma de cierre de esta actividad. Esa oportunidad de nivelación va a tener fecha de entrega al 18 de julio también. ¿Esa nota cambiaría digamos, por una de las que tenemos mal? ¿O se sumaría aparte de la que tenemos? Se suprime por alguna de las que tengan mal o que no hayan entregado. Ah, bueno. Gracias. Profe, disculpa, enviaste al chat de pronto para el registro de la web o no enviaste? Es que No tenemos registro de asistencia. Ah, listo, profe, te agradezco mucho. Que tengas una feliz noche. Gracias igualmente. Entonces, gracias por su participación y que tengan una buena noche.